Bienvenidos, soy Aguamarinas Zulay. Hoy veremos 11 especies de animales extintas por la mano del hombre directa o indirectamente. 1. Lobo de Tasmania. Fue declarado extinto en el año 1936, por aquella época ya llevaba tiempo extinto en el resto de Australia. Culpados a menudo de los ataques a ovejas, se llegaron a ofrecer recompensas por su caza, ello junto a la reducción extrema de su hábitat, y la extinción de sus presas comunes, provocó su desaparición. 2. Polluela de Layard. Especie predominante en la isla de Laysan, comenzó a desaparecer a mediados de los años 20 y se declaró oficialmente extinto en 1944. La razón: la introducción de conejos domésticos que destruyeron su hábitat. Se cree que su muerte como especie pudo haberse evitado fácilmente, con depredadores que controlaron el número de conejos. 3. Pantera nebulosa de Formosa. Esta especie, extinta en los años 90 y clasificada de esta forma en 2013, fue obligada a cambiar su zona de hábitat ante la destrucción de su ecosistema, lo que se resolvió en una reducción drástica de su población durante la década anterior. Su caza furtiva en la isla de Taiwán también promovida su desaparición. 4. Sapo dorado. Esta clase de anfibio está clasificado como extinta desde 1989 ante la falta de observación de un solo ejemplar. Se atribuye al calentamiento global la principal razón de su extinción, si bien no es la única, se cree que también es debido a su limitado hábitat, ubicado en el bosque de Monteverde, en Costa Rica, la polución del acre y la introducción de especies invasoras. 5. Foca monje del Caribe. La foca monje del Caribe se extinguió por seres humanos que cazan a esa dócil criatura para investigación o alimentación, dejando su población insostenible, confirmaron los biólogos. Había sido clasificada en peligro de extinción en 1967. Las focas eran cazadas por los exploradores europeos del siglo XV, luego fueron explotados por su piel, carne y aceite por pescadores y balleneros. Esto llevó a su desaparición y es la única especie de foca extinta por causa humana. 6. Bucardo. Extra subespecie de cabra montesa se extinguió en el año 2000. En algún momento se le encontraba diseminada por Francia, España y Andorra en los Pirineos, pero la población disminuyó por la cacería. En 2009 un grupo de científicos logró clonar una hembra de la especie usando el ADN, conservando una muestra de piel, pero el animal murió por defectos pulmonares poco después. 7. Baiji. El delfín del río Yangtze, en China conocido como Baiji, fue declarado extinto en el año 2006, también conocidos como la diosa del Yangtze, eran unos 5.000 ejemplares en el año 1950, en el 2004 se avistaron algunos pocos y 2 años después fue declarado oficialmente extinto. Con el objetivo de analizar las posibilidades de reconstruir la especie, se analizó el genoma de Baijis, utilizando muestras de tejidos de ejemplares muertos y conservados desde 1985. Se encontró que el animal tenía un reloj molecular lento, algo que implica una lenta adaptación a cambios en su medio. Entonces, no se extinguió por causas genéticas tales como mutaciones desfavorables, sino que no llegó a adaptarse al rápido cambio en el Yangtze, debido a la contaminación producida por las rápidas industrializaciones en las ciudades cercanas a sus costas, o sea por el hombre. 8. Rinoceronte negro occidental. África. Fue la subespecie de África más rara de rinoceronte negro. En septiembre de 2011 fue considerado como subespecie extinta por la Wikipedia. Estuvo una vez extendido en la sabana del centro-oeste de África, pero la población disminuyó por culpa de la caza furtiva. Fue cazado en gran medida a principios del siglo XX, pero la población aumentó en la década de 1930 después de que fueron tomadas medidas de conservación en 1980. Había una población de varios centenares. La caza furtiva continuó y en el 2000 solo sobrevivieron 10. Al principio del 2006 un estudio intensivo del norte de Camerún, el último hábitat de esta subespecie, no encontró ningún ejemplar. 9. Leporhynchus apicalis. Su nombre en inglés era Lesser Steve Mesrat, y era un roedor de la familia Murida, que habitaba la parte central de Australia. Los últimos 2 especímenes fueron vistos en 1933, y desde 1982 eran considerados extintos. No obstante, en 2008 fueron sacados de esa categoría y cambiados al estado en peligro crítico, pues nuevas informaciones sugerían que podía haber algunos vivos en lugares de difícil acceso. Lamentablemente, era una falsa alarma y en el 2016 fueron declarados nuevamente extintos de forma oficial. 10. Hemignathus lucideus.
Ave de la familia de los fringílidos que vivía en los bosques tropicales de Kauai, Oahu y Maui, en Hawái, nadie ha visto ningún ejemplar desde 1890, así que tras más de un siglo declarada oficialmente como extinta. 11. Chelonoidis abingdoni. La tortuga gigante de Pinta habitaba en la isla de Pinta, la cual se ubica en la isla Galápagos, Ecuador. Era una de las 14 especies de tortugas gigantes endémicas de ese archipiélago, de los cuales solo quedan 10. El último ejemplar conocido era el solitario George, un macho alrededor de 100 años que murió en el 2012 y con él se extinguió la especie para siempre. Finalmente este tipo de tortuga fue declarado extinto en 2016, ya que no se logró encontrar nuevos ejemplares tras el fallecimiento de George. Aparte de estas especies hay más extintas, como pueden ver el desarrollo y la caza del hombre no tiene límites, no le importa si acaba con una especie, solo le interesa los intereses económicos y personales, pasa por encima de lo que sea sin importar las consecuencias. ¿Y si llegaran especies y nos exterminaran, qué pasaría? Los seres humanos, que somos personas o bestias, somos pensantes o no, somos razonables o no, Dios nos trajo para cuidar o destruir. ¿Qué piensa usted? En el próximo video veremos los animales que están en vía de extinción por culpa de quién. Comenta y suscríbete.